Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo de WRU y en este capítulo de hoy vamos a hablar de SEO, que ha sido un tema que hemos tocado mucho en la historia de la agencia. Para este tema me acompaña Hugo Librado, que es nuestro director de innovación tecnológica. Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Mi nombre es Hugo Aquí. Librado, soy director de innovación tecnológica y pues continuamos. Y el patrón de la agencia. Y por otro lado tenemos a Jorge Matamoros. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo muy bien, muchas gracias. Espero que se la hayan pasado excelente en estas fiestas. Esto lo estamos grabando el Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Y no estoy solo, el día de hoy me acompaña Eva Marie. Muy bien. Y bueno, vamos a adentrarnos al tema de hoy, que es SEO, como les estaba comentando. Me parece que una de las necesidades más grandes de nuestra cartera de clientes ha sido tener un correcto SEO. Pero para poder hablar de este tema, a mí me gustaría empezar por definir qué es SEO y yo dejo la palabra con Hugo para que nos hable un poquito de qué es la construcción de SEO o Search Engine Optimization. Bueno, precisamente es la optimización en motores de búsqueda. Bueno, el SEO incluye bastantes cosas. Lo definiría como el conjunto de herramientas, configuraciones y prácticas que ayudan a mejorar la indexación orgánica de un sitio. Es decir, para aparecer en los primeros lugares de algún buscador, es necesario que los buscadores sepan que nuestro sitio existe y pues para ello necesitamos darle pues toda la información para que vayan conjuntando como un perfil de nuestro sitio y puedan encontrarnos fácilmente. Entonces podríamos decir que todo las estrategias de marketing digital orientadas a posicionar un sitio web es lo que compone el SEO, Así es. ¿no? Ahora, me parece que algo o un error común que, pues bueno, no es un error, sino la forma en que llegan nuestros clientes con nosotros. Y en el tema específico de construcción de sitio, a veces piensan que es algo muy sencillo, porque lo relacionan mucho con el tagging de un sitio, ¿no? O con todas las etiquetas que trae un sitio. Pero me parece que es un tema de muchísimos elementos que conforman un SEO, como el sitemap o las imágenes o la categorización, etcétera. Entonces me gustaría, Hugo, que nos explicaras un poquito más de qué va esa parte. Bueno, para construir el SEO, anteriormente igual era muy fácil, ¿no? Como que se podía engañar de cierta forma a los buscadores y pues sí aplicaba la de repite mucho la palabra que se relaciona mucho con tu producto y pues ya te encontraban, pero actualmente pues involucra bastantes cosas como son bueno, obviamente pasarle toda la información necesaria para que los buscadores nos encuentren. Para eso usamos palabras clave o las keywords. También tenemos que pasarle a los buscadores meta tags, que es código que se inserta en los sitios web y que no necesariamente son visibles para los usuarios. Bueno, optimizar el código de las páginas, el formato de las URLs, el tiempo de carga, etc. Adicionalmente, bueno, para construir el SEO, pues también influyen los enlaces que tenemos en el sitio, la presencia en las redes sociales, las menciones en otras páginas adicionales y pues el rendimiento de las búsquedas. Es que creo que en ese sentido, Hugo, perdón que te interrumpa, creo que esa concepción que los usuarios tienen de cómo funciona el SEO proviene de cómo funcionaba antes el Internet, ¿no? Anteriormente los buscadores funcionaban como, valga la redundancia, un buscador de ficheros. Imagínense que estaban ustedes en la biblioteca, abrían el cajón para buscar un libro, el cajón de fichas,
y así empezaban a hacer la búsqueda, ¿no? Así más o menos funcionaban los buscadores anteriormente, que eran Yahoo, AltaVista y AskJeeves. O sea, ni siquiera contemporábamos a Google porque no existía, ¿no? Sí. Posteriormente se empezaron a buscar también por tipos de archivos específicos, ¿no? Buscabas alguna palabra clave y podías ya delimitar la búsqueda en tipos de fichero. Esto creo que lo hacía AltaVista, ¿no? Que en esa época era súper padre porque podías buscar una canción en específica, ¿no? Y le dabas que buscar los archivos que terminaran en .mp3, ¿no? Y ahora lo que pasa es que sí, como dices, tienes que buscar meta tags, como ya lo puedes segmentar por el lenguaje de los sitios web, tienen que estar configurados de tal suerte que sean para el idioma que estás buscando, ¿no? Pero incluso en los viejos tiempos del internet era muy, muy, muy común que entrabas a algún sitio web y en la parte de hasta abajo, donde deberían ir los términos y condiciones, veías la repetición de palabra, ¿no? De así, una como si fuera tarea de primaria que te encargaban 5 planas de una palabra. Así pasaba, ¿no? Claro, pero bueno, estamos hablando que eso por lo menos tiene que 20 años. Fácilmente. No, y evidentemente el user experience o el UX es lo que ha hecho que los sitios tengan un performance diferente y que por lo tanto el SEO se componga de todos estos performance, incluyendo por ejemplo el tiempo de carga. Si un sitio es un sitio lento o tiene mucha carga de información o sobre todo de parte gráfica, hace que su carga se vuelva más pesada. Y al momento de hacerla más pesada, pierde relevancia en nuestros buscadores. Entonces, me gustaría que nos enfocáramos un poquito al estudio que hicimos en septiembre en nuestro primer cliente de Estados Unidos, donde nos pedían, es una marca que tiene ya tiempo en el mercado, pero que no ha logrado posicionarse de forma correcta. Y le hicimos un estudio de entorno y de SEO a su desarrollo. Y me parece que uno de los hallazgos que tenemos que es importante para que consideren es el desarrollo de un sitio en estas grandes herramientas de desarrollo como gratuito tipo Shopify o tipo Wix o tipo, denme otro tipo. Que al tener como plantillas predeterminadas lo que hace es generar una serie de URLs fantasmas. Explícame, Huguito, un poquito sobre esta parte de URLs fantasma o URLs vacías que llenan el sitio de como caminos sin fin, pues. Bueno, lo que pasa muchas veces cuando se usan este tipo de herramientas, bueno, hablando de las URL fantasmas, es que como son plantillas prehechas, o bueno, son como, pues sí, es como una estructura prehecha que, pues al no llenar todos los espacios, pues quedan huecos, ¿no? Entonces, pues hay siempre a veces faltantes. Entonces, para complementar todo eso, pues se tiene que ir de forma muy minuciosa a cada apartado de estos sistemas y complementar. Pero una pregunta. Lo malo bueno, sí. No, tú termina. Bueno, lo malo de estos sitios. Bueno, esto sí, es que muchas veces están restringidas, o sea, solo te permiten pues sí, publicar tus productos o publicar tu página, pero pues no puedes acceder al código para poder meter todo lo que necesitas, bueno, todo lo necesario para tener una correcta indexación y poder ayudar a optimizar tu página para los buscadores. Que es lo que me lleva justo a preguntar, porque ahorita que estabas diciendo me surgió la duda. La chamba de arreglar esto, ¿a quién le corresponde? ¿Al administrador o al desarrollador? Porque son dos papeles completamente diferentes. O sea, ¿tú hablas del administrador de contenidos? No, del así como está el web developer, está el webmaster, ¿no? Que no necesariamente son la misma figura. ¿A quién le corresponde solucionar eso?
Es que es un trabajo conjunto, o sea, se debe hacer en conjunto, porque pues un webmaster, pues sí sabe de programación, sí sabe de sitios web, bueno, etc. O sea, todo lo técnico, pero no, muchas veces le falta toda esta parte de, pues, contenidos, bueno, saber expresar de forma correcta, eh, pues sí, lo que se requiere. Entonces, no le puedes dejar la tarea sola al webmaster o al programador. Entonces Es un trabajo conjunto. podríamos decir entonces que el webmaster es una suerte de tester y que ya le pasa como el log de áreas de oportunidad al developer, ¿no? Y ya se encargan entre ellos dos de ir sacando o de ir optimizando esa parte del mapa del sitio en específico. Ah, lo del mapa del sitio. Sí, bueno, de entrada pues se tiene que diseñar, ¿no? La estructura del sitio y extraer un mapa que posteriormente se carga también en el servidor para que, bueno, es otra cosa que los buscadores siempre llegan a cada sitio para, bueno, para buscar la estructura y buscar enlaces y pues de ahí ir armando su perfil. Y es que me parece que hoy la construcción de un SEO no nada más se limita a la construcción del sitio per se, sino es un trabajo de un equipo multidisciplinario desde el momento en que las imágenes, por ejemplo, tienen que ir bien optimizadas y deben de tener un tagging correcto para que construyan en el sitio y no nada más ilustren. Y que exista esta parte de desarrollo de contenido, ¿no? Que por lo general sucede en los blogs, que están constantemente alimentando la construcción del SEO de un sitio. Por eso es, o sea, el blog a mí me parece que es una herramienta estratégica para posicionamiento más que para comunicación, que es algo que me parece que nunca es tan claro, ¿no? Yo recuerdo mucho que con nuestro cliente de toallas femeninas construíamos 4 o 5 contenidos semanales, porque lo que nosotros estábamos buscando era relacionar a la marca con todo el concepto que traía tras su branding, ¿no? Que era el tipo de target al que queríamos nosotros llegar y construir contenido. Uno, no era tan sencillo. La parte más sencilla era escoger los temas y poderla categorizar, pero teníamos que crear un contenido que cumpliera con ciertos lineamientos como la repetición de la misma palabra dentro del contenido, que tuviera headers 1, 2, 3, 4, que tuviera links externos, que tuviera links dentro del mismo sitio, que tuviera imágenes óptimas, que los videos estuvieran en streaming, que jalara otras herramientas y todo eso que ya es parte más de social, más que de la parte de innovación tecnológica, pues también ayudan a construir la marca y es un trabajo que a mí me parece que al final del día se vuelve parte de una tarea mensual o de una tarea periódica, no se limita a la construcción del sitio como tal, ¿no? Exacto, y de hecho ahí hay algo muy, muy, muy importante que mencionas. Existen varias herramientas, ¿no? Como el Yoast SEO o el Jetpack, etcétera, etcétera, que te van semaforizando al hacer tu creación de contenido, ¿no? Y hay cosas que sí tienes que agregar o sea, lo tienes que hacer porque sí, ¿no? Como ponerle texto alternativo a las imágenes. Pero muchas de estas herramientas, al ir haciendo tu contenido, te dicen, no, oye, ya esta palabra no la has puesto muchas veces, tienes que ponerla más, ¿no? Entonces tú como creador de contenido tienes que encontrar un balance entre todo esto, porque si te metes a ver varios blogs de marca, vas a encontrar muchos o prácticamente todos los contenidos con esa estructura, ¿no? Y al final eso te puede provocar que tengas un texto súper, súper robotizado, que no se oye para nada natural, no es como si le estuvieras Es contando que a alguien, ¿no? ahí es donde viene la parte del trabajo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Exacto. Porque sí, nosotros dependemos mucho de las herramientas que en el caso específico de WRU se desarrollan en el departamento de Hugo y que Hugo nos va poniendo los lineamientos a las demás áreas, ¿no? Para poder hacer esta construcción que es constante y que es
una tarea propia, digamos, de social. Ahora bien, me parece que hay otra parte también que nos ayuda a la construcción de SEO y que también se percibe como algo separado, que es el SEM. O sea, la diferencia entre el SEO y el SEM, que es el Search Engine Marketing, y cómo se relacionan. Entonces, no sé, Hugo, si nos quieres explicar cómo se relacionan como tal, que ya es el área que compete también un poco a Jorge. Sí, bueno, el SEO se forma se forma de forma orgánica, mientras que el otro se paga. O sea, cuando tú vas a un buscador, digamos Google, y pones lo que te interesa buscar, los primeros resultados por lo regular son SEM, y de hecho te aparece ahí la leyenda de anuncio. Pero pues de hecho hasta para tener una buena posición en el navegador usando anuncios, bueno, pagando, necesitas tener un buen sitio web, porque si no Google, o dependiendo de la plataforma donde estés, eh, sí, usando anuncios, pues te considera, ¿no? O sea, considera bastantes cosas. Te Desde califica el la anuncio, calidad ¿no? Sí, Exacto, sí. exactamente. Ahí me gustaría hacer una anotación. Creo que el SEO y el SEM tienen una relación simbiótica, ¿no? Entre Sí, es ellos. que son hermanos. Exacto, porque si tú tienes un buen SEO en tu sitio web, cuando quieras implementar estrategias de SEM, te ayuda muchísimo a reducir los costos y aumentar tu visibilidad, ¿no? Por un menor precio. Y por el otro lado, si tú quieres posicionar mejor tu sitio web, si utilizas SEM, la palanca que te puede dar el SEM te ayuda a darle un empujoncito al SEO, ¿no? Entonces, es muy interesante la forma en la que los dos conviven entre sí, porque uno podría pensar, ok, a lo mejor mi sitio web no es el mejor del mundo, pero le voy a meter 20,000 pesos al mes, por decir un número. ¿No? Eso no va a garantizar necesariamente que vas a aparecer en los primeras posiciones. Ya en el capítulo pasado medio hablamos un poquito de cómo funciona el De pautas SEM y desempeño. sí, y todos los factores, pero también el SEO juega un papel muy importante. A mí me gustaría en esta parte, ¿qué les parece si lo aterrizamos con 3 ejemplos que tengo muy claro que tienen que ver con SEO? La primera, o el primer ejemplo que me gustaría tocar es una campaña que estuvimos corriendo este año de un servicio de limpieza. Ese servicio de limpieza carecía de un sitio web propio y estábamos dependiendo muchísimo del contenido que tenían en su fanpage de Facebook. Es decir, su fanpage de Facebook actuaba como su sitio web para respaldar esta campaña SEM, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que teníamos bastantes impresiones y bastantes clics, no tenía un rendimiento. A mí me parece que ahí habían 2 áreas de oportunidad. Uno, la atención al cliente, que es complementaria, ¿no? A los esfuerzos de pauta y a los esfuerzos de construcción. Y 2, la falta de contenido que podía complementar un poco la cuestión de los anuncios de paga, ¿no? O sea, me parece que esa campaña pudo haber tenido mucho más éxito si hubiera tenido un sitio que respaldara con a lo mejor videos ejemplificados sobre el servicio específico que se iba a dar, ¿no? Porque además había una parte donde causábamos una disonancia en la comunicación entre el precio y la percepción de lo que el servicio era. Claro, sí. Y de hecho, cuando hicimos el análisis de este cliente de campañas, sus competidores sí tenían sitio web. No eran los mejores, pero ahora sí que para el tipo de mercado pero tenían. Cumplían mucho, ¿no? Entonces al final con ellos no pudimos hacer una campaña específicamente de SEM, todo lo teníamos que mandar directamente a social, y creo que ahí fue una de las áreas de trabajo, ¿no? De ok, te entregamos estos resultados, pueden ser mucho mejores si haces un sitio web que esté bien organizado y bien estructurado. Ahora, el siguiente ejemplo que a mí me gustaría tocar es el ejemplo de la institución educativa, porque ahí
digamos que todo el pastel lo teníamos de nuestro lado, es decir, nosotros estábamos fungiendo como un brazo de marketing de esta institución educativa y por lo tanto construíamos muchísimo de la parte digital, si no es que, bueno, no puedo decir que el 100%, pero sí el 90% de todos los esfuerzos digitales eran por parte de la agencia. Y se tenía una inversión importante en pauta digital. Pero yo veía que los anuncios no tenían tanta relevancia y quisiera dejar un poco de lado la inversión, porque cuando veías tú la inversión de forma conjunta o de forma general, pues 100 y tantos mil pesos mensuales es importante. Pero me parece que se desconstruían un montón, no por la construcción del sitio por sí misma, sino por cómo el cliente buscaba adaptar estos planes de estudio que deconstruían por sí solos el SEO. Hugo, ¿tú qué crees que haya sido ese factor que hacía que esas campañas, que si bien dieron los resultados que tenían que dar, no se desempeñaban de la mejor forma? A ver, ¿me repites la pregunta? A ver. Sí, o sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece que fallaba muchísimo, ¿no? Es que los títulos de los planes educativos eran más largos que la Biblia, ¿no? Entonces, poder construir en esa landing page del plan educativo un correcto SEO y que fuera aprobado por el cliente. O sea, a mí mi punto aquí era que el mismo cliente era parte del sabotaje de su propia campaña. Sí, así es. Bueno, es que muchas veces los usuarios, o más bien siempre los usuarios no te buscan así tal cual, ¿no? En el caso de los nombres de las carreras, así Claro. como licenciatura en ingeniería de la no sé qué, de tal, de la administración. Sí, es que teníamos licenciaturas en ingeniería. Y y pues lo ideal es buscar pues ¿cómo se llama? El equivalente, ¿no? Porque igual y era una ingeniería en sistemas, ¿no? Por ejemplo. Entonces muchas veces las personas que hacen búsquedas pues se enfocan directamente a lo que quieren, ¿no? Así como que de forma muy directa y muy corta, a los nombres, bueno, a los nombres de las carreras. Sí, y es que yo creo que Bueno, jugaban esta era muchas una, cosas en la la construcción del estructura. sitio que no ayudaban a la campaña. Por ejemplo, sí, uno era el nombre de la carrera, ¿no? Que era ingeniería en licenciatura, en maestría, en educación, ¿no? O sea, eran nombres larguísimos. Pero también en el cuerpo del plan de estudios usaban palabras de Sí, 1852, ¿no? O sea, vamos a adjuntar, bueno, no sé, yo creo que quien mejor puede ejemplificar el lenguaje aterrizado en el sitio web es Jorge. No ayudaban a la construcción, o Sí, sea, no, no o hablaban sea, en español. entiendo por qué lo hacían, pero al mismo Era muy tiempo ceremoniosa la sí, comunicación. al mismo tiempo la estructura de sus carreras y la estructura de sus textos es el camino más rápido a darse un balazo en el pie, porque nosotros vamos a formar líderes de excelencia, humildes, y dices, ok, sí está padre, ¿no? Pero cuando tú buscas la información en el sitio web, está el complejo del fenómeno de TLDR, ¿no? Too long didn't read. Quiero que diga esto, porque esto es lo que estoy buscando, ¿no? Y si tienes que buscar y scrollear entre mil cosas o la licenciatura en ingeniería, en informática, no, tú estás buscando ingeniería en sistemas. Fin, Exacto. ¿no? O sea, creo que era muy rebuscado el lenguaje aterrizado en las landing pages para construir un SEO correcto que al mismo tiempo afectaban a un SEM. Es decir, clientes, amigos que nos están escuchando. A pesar de que ustedes puedan escoger un nombre que los diferencie de la competencia, ¿no? Que yo creo que era el objetivo principal que tenía este cliente, buscar un diferenciador desde su nomenclatura. Hay que buscar que la equivalencia de las búsquedas comunes, como licenciado en arquitectura, estén incluidas en el texto principal. Que Sí, claro. objetivos claros como es hacer edificios, construir casas, o no sé, no se me ocurre nada más, sea corto, o sea, duro y directo, pues,
¿no? Sí, claro. Y que dejemos de lado esta parte ceremoniosa de hablar con toda la propiedad del mundo, porque en este decir sin decir nada, se nos iba la primera parte de la página de descripción de una licenciatura y dejaba de construir a un anuncio al que le estaban metiendo un chorro de lana. Exacto, o sea, no necesariamente, y esto es muy, 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 muy importante, no necesariamente el nombre genérico es malo, ¿no? Porque por algo es el nombre genérico, ¿no? Si ya lo que estás haciendo es ingeniería en construcción con Adobe bizantino, ok, eso ya es muy, muy específico y ahí dices, ok, vale, ¿no? Pero si es licenciado en arquitectura, o sea, it is what it is. Exacto, ¿no? Y un ejemplo que justo es lo contrario es el ejemplo de las toallas femeninas. O sea, a ver, vendíamos toallas femeninas, no hay otra forma de decirlo. Vendíamos protección femenina para la menstruación. ¿Cómo hacíamos que esos anuncios tuvieran tanta relevancia? Bueno, entendíamos el target y entonces generábamos una cantidad de contenido alrededor de ese target impresionantemente grande, de salud, de médico, de moda, de belleza, de inteligencia financiera, de colorimetría, de todo lo que aquellos intereses que nuestro target podía tener en ese momento, de acuerdo al clima, de acuerdo a la temporada, de acuerdo a las tendencias en contenidos, se generaban. Y entonces podíamos estar, éramos muy favorecidos en las campañas de Google con una campaña o una marca que ni siquiera era nacional. Y logramos tener millones y millones de reproducciones, entradas de 100,000 personas a un sitio web de marca. A mí eso me impresiona, porque era una marca que nada más se distribuía en 5 estados de la República Mexicana. Pero en ese caso el cliente escuchaba muchísimo que era a través del contenido que podríamos nosotros beneficiar en nuestras estrategias de SEO y de SEM, ¿no? Ya para cerrar, perdóname que te interrumpa, Jorge, ya para cerrar me gustaría, Hugo, que nos platicaras un poquito de el impacto del SEO y los buscadores, o los buscadores que papel juegan en todo este changarro. Pues de entrada los buscadores pues son, o sea, básicos, ¿no? O sea, sin otra forma de no usarlos, pues es entrando directamente a las páginas. Pero pues ahora ya nadie más, bueno, más bien nadie usa una entrada directa, a menos que ya lo tengas en tu historial, etc. Pero bueno, los buscadores lo que hacen es tener como sus bots, o que les llaman sus arañas, que van explorando toda la web y van recolectando información de los sitios, porque es la forma en la que ellos tienen para pues ir creando su base de datos con todos los perfiles de los sitios, para que cuando un usuario llegue a su página y busque, no sé, por ejemplo, toallas femeninas, pues ya tenga una lista de todos los sitios que son de esa categoría, que de acuerdo a la reputación, o sea, qué tan buena reputación tiene esa marca y la que se va formando, pues lo pone en primero, segunda posición, etc. Así va formando la reputación. Y Exacto. pues va asignando los lugares, según la reputación de la página. En sí, pues, ¿sí? No, dije exacto. Perdón. Y bueno, el SEO en general, pues es eso, hablarle a los buscadores, o sea, nuestro sitio visto desde el punto de vista de los buscadores. Exacto. Y que al final del día se relacionan con
pauta digital, que al final del día se relacionan con los esfuerzos de redes sociales y no se puede ver como un ente aislado, que eso me parece que es lo más importante, ¿no? No dejen de escribirnos y mandarnos todas sus dudas a nuestras partes de contacto. Creo que para este capítulo hemos podido definir bastante bien lo que es SEO, que es la construcción del sitio, de los esfuerzos de marketing hospedados en un sitio web, que tienen que ver con sitemaps, con imágenes, con categorización, con tiempo de carga, etcétera, que es una de las herramientas de marketing digital para una construcción de marca. No sé si quieran agregar algo más de salida, muchachos. Pues, en vista de la fecha de grabación, yo les deseo un muy, muy feliz 2021 a todos nuestros escuchas. Hugo, no sé si quieras decir algo para finalizar el tema. Pues que la pandemia termine pronto para ya poder salir. Y bueno, no dejen de escribirnos, amigos. Nosotros somos el equipo de WRU o We Are Unlimited y nos escuchamos el siguiente martes. Nuestro correo es contacto@wru.com.mx y en nuestra página wru.com.mx podrán encontrar todas nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.